Hola, aprovecho para mostrarte en este vídeo cómo redirigir categorías que tengas creadas en WordPress hacia etiquetas o tags. ¿Qué sucede en sitios que llevas gestionando mucho tiempo, una serie de meses, años, y has ido creando categorías? Y muchas de esas categorías probablemente solo tengan 2, 3, 4 entradas cada una, y a lo mejor tienes 20, 30, 40 categorías y la mayoría muy pobres en entradas. Es más recomendable tener pocas categorías con muchas entradas que ramificar demasiado las categorías en tu instalación de WordPress, conseguir muchísimas categorías con pocos contenidos asociados a las mismas, puede que te traiga algún que otro dolor de cabeza. Para este reto vamos a utilizar este plugin, convertir categorías en etiquetas. Esto nos va a permitir eso mismo que dice aquí, convertir categorías existentes en etiquetas o etiquetas en categorías. Nosotros vamos a convertir categorías existentes en etiquetas. ¿Por qué? Tenemos un sitio web y si nos vamos al apartado Entradas, Categorías, vamos a ver qué categorías tenemos. Vemos que tenemos 3 páginas de categorías y la mayoría lo que he comentado, 6 entradas, 1 entrada, 3, 8, 1, 4 y así sucesivamente. Si vamos pasando de página en página, iremos viendo que tenemos muchísimas categorías, pero algunas con muy pocas entradas, que podríamos llevarlos todos a una única categoría llamada, por ejemplo, Joomla. Lo mismo puede pasar en temas de WordPress, en temas de la temática que trates en tu blog, no tiene nada que ver. Una manera de hacerlo es reconducir categorías de forma manual. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, creando las nuevas categorías si no existían, o redireccionando entradas que vayan a otras categorías que vayas a centralizar en nuevas categorías. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, desde htaccess con una redirección, por ejemplo, algo como esto. Tú puedes dedicarte a crear entradas en tu htaccess redireccionando las categorías. Por ejemplo, yo le digo aquí que la categoría plugins WordPress vaya redireccionada a la categoría WordPress. Entonces, todos los ítems pasen por la categoría WordPress, plugins WordPress, aterrizarán en la categoría WordPress, y de esta manera evitaré en el futuro o en el presente inmediato que enlaces de contenidos que apuntaban a esas categorías y que ahora van a apuntar a una nueva categoría sean penalizados por los buscadores, por ejemplo con Google, porque ya no apuntan a esa categoría, y entonces obviamente estamos generando un 404, porque quien vaya a buscar ese contenido a una categoría que ya no existe se va a encontrar con un error 404, y eso no le gusta ni a Google ni a nosotros, desde luego, y muchísimo menos a los usuarios. Hacerlo manualmente supone, por ejemplo, que si yo quiero redireccionar un contenido, por ejemplo, tenemos aquí extensiones Joomla, tenemos 11 contenidos. Yo podría ir editando estos 11 contenidos, por ejemplo, editar cada uno de ellos y reconducirlos a la categoría correcta. Tendría que venirme a editar cada elemento, desvincularlo de las categorías que no correspondan y asociarlos a la categoría correcta. Y luego, bueno, obviamente las etiquetas son lo que va a distinguir contenidos de una misma categoría. Entonces, esto tendría que hacerlo manualmente, y obviamente, si tengo muchísimas entradas, es un proceso demasiado laborioso. Con este plugin vamos a agilizar este proceso. Este plugin lo tienes que instalar desde el apartado de plugins, añadir nuevo. Una vez que lo hemos hecho, ¿dónde lo localizamos para poder hacer uso del mismo? Tenemos que irnos a herramientas, importar, y vemos aquí, a convertir categorías y etiquetas. Hacemos clic en esta opción. Antes de hacer clic en esa opción te recomiendo que hagas una copia de seguridad muy importante, porque si sucede algo que no esperabas o no se comporta el resultado como tú creías que se iba a comportar, la copia de seguridad te va a permitir volver a un estado anterior a este cambio que vamos a realizar. Puedo marcar todas o ser selectivo y marcar solamente aquellas que me interesen. Es importante el punto final este que te dice aquí, que las categorías que están marcadas con un asterisco, que la vas viendo aquí, también son etiquetas. Es decir, existe la categoría WordPress y además existe la etiqueta WordPress. Existe la categoría SEO y además existe la etiqueta SEO. Si yo marco estos elementos, además de convertirlos en etiqueta, añadirá la etiqueta a esos contenidos, a esas entradas, a todas las que haya, a las 33 de aquí, a las 5 de aquí. En este caso, yo lo que quiero es solamente convertir en etiquetas aquellos elementos que yo no tengo establecido como categoría. Debo de seleccionar
todos aquellos que yo considere que no son categorías actualmente. Los que me dejo atrás, en este caso, es porque son categorías que quiero respetar y que no quiero que se toquen. Los demás los voy a pasar a la categoría sin categoría para luego categorizar. Me he dejado los más importantes porque son categorías que quiero que se mantengan. Una vez que he seleccionado lo que yo creo que debo de convertir a etiquetas, lo único que tengo que hacer es clic en convertir categorías a etiquetas. Y ya me dice aquí que ha convertido la categoría Arasta a etiqueta, que ha convertido la categoría eventos a etiqueta, bla bla bla, todas las que haya correspondido. De esta manera, todo lo que antes eran categorías que yo he seleccionado, ahora son etiquetas y están asociadas a la categoría sin categoría. A partir de ahí lo único que tendré que hacer es irme a todas las entradas sin categoría y asociarlas. Es un trabajo lento, pero me va a llevar menos tiempo que hacer manualmente el proceso que habíamos visto anteriormente: dictar entrada por entrada, deshabilitar la categoría a la que no quería que se asociasen, convertir etiquetas y hacerlo uno por uno manualmente. Debes tener presente que si se presentan posibles errores 404, entonces tendrás que realizar redirecciones de categorías viejas a categorías nuevas para evitar penalizaciones por tener muchos errores 404 en este caso. Vamos a comprobar esto. Vamos a irnos ahora a entradas, categorías. Vemos que ahora solo tenemos 9 elementos. Antes teníamos 3 páginas de categorías. Ahora tenemos una categoría llamada galería, la categoría Joomla que tenemos aquí, la categoría optimización, PrestaShop, seguridad, SEO, software libre, WordPress y sin categoría. Vamos a ir a todas las entradas. Aquí ahora en todas las entradas vemos que en muchas entradas no hay categoría asignada porque no las ha asignado a ninguna categoría. Sí vemos que ahora tienen etiquetas. Muchas de ellas tienen más etiquetas de las que probablemente tendrían o se han duplicado, como es el caso de esto, y esto habrá que corregirlo manualmente. Bien, a partir de aquí el proceso es mucho más sencillo. Nos tocará laboriosamente tener que ir editando cada una de las entradas y asociándola a la categoría que corresponda. Obviamente, si la categoría no existe, tendrás que crearla. Yo he creado una categoría y lo he asociado a esta categoría. Actualizo, pero lo importante es que he pasado de tener 3 páginas de categorías a tener ahora mismo 9, 10 categorías, 11, 12 categorías, puedo llegar a tener 15 categorías tranquilamente, pero no tener una cantidad ingente de categorías con pocos elementos y obviamente a la que acomode las entradas que tengo a la categoría que corresponda, sobre todo aquellas entradas que están huérfanas todavía y no están asociadas porque antes estaban asociadas a una categoría que hemos fusionado y la hemos convertido en una etiqueta, pues los contenidos se irán realojando de la forma correcta, asociados a las categorías correctas. Tendremos que revisar las redirecciones si corresponden y con ello evitar penalizaciones y además conseguir que todos los elementos que tenemos creados estén asociados a las categorías correctas y a las etiquetas adecuadas. Todo lo que puedas facilitar a tus usuarios el encontrar tus contenidos, reordenando tus categorías, convirtiendo en etiquetas aquellas categorías o subcategorías que realmente no tienen tanta relevancia o que prácticamente no tienen casi ni entradas, que tienen muy pocas entradas. Todo lo que esté por debajo de 5 o 6 entradas son pocas entradas como para justificar una categoría. Piensa que a lo mejor una etiqueta va a ser más útil que una categoría y utiliza categorías de peso y el resto de contenidos asociados a otras subcategorías conviértelos en posts o en entradas asociadas a categorías más importantes pero que tengan etiquetas que las diferencien. Espero que este vídeo te sea útil, nos vemos en próximos vídeos.